el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aconseja a los gobiernos estar preparados en caso de que un nuevo patógeno lleve al mundo a otra emergencia sanitaria, como por ejemplo la de COVID-19 reciente, que no ha terminado. Desde 2019 hasta 2023, el coronavirus provocó, es más, todavía tengo, dice acá, más de 600 millones de casos. Yo tengo abierta todavía la página del Johns Hopkins, que por cierto dejó de hacer seguimiento al COVID en marzo. Ellos llegaron hasta el 10 de marzo del año 2023. El total de casos es de 677.609.955, exactamente. Y las muertes totales superan los 6.881.000, casi 6.882.000 muertes en ese tiempo. Pues de esto queremos hablar porque ha sido preocupación de todos los médicos. Cuando usted le pregunta, ¿cuál es su mayor miedo? La próxima pandemia. No es que ocurra, es cuándo va a ocurrir. Y por eso hemos querido invitar a la doctora Flor Pujol. Cumpleaños feliz. Que lo vino a celebrar acá en el estudio, doctora. Ella es viróloga del IBIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Y nos acompaña también Patricia Valenzuela. La doctora Valenzuela es infectólogo, internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora, bienvenida. Gracias. Agradecido con ambas. Qué bueno. Gracias. Feliz cumpleaños, doctora. Qué maravilla. Otro buen ejemplo de Libra. ¿Sí? Bueno, antes del corte, hablamos ahora con Alex Candal sobre el próximo mundial. Estamos hablando de 6 países, 3 continentes, y uno piensa en riesgos, y qué maravilla la conectividad y que cada día estemos los países más interconectados, pero eso tiene riesgos en el caso de esto, de la posibilidad de la aparición de un nuevo virus. Repito, es una bendición para la inmensa mayoría de las cosas, pero también es un riesgo. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les preocupa como médicos, infectólogos, con estudiosos en la materia? Primero la cumpleañera. Bueno, son varias las amenazas. Yo no me atrevería a decir cuál es la próxima, ¿no? Ya los coronavirus nos han sorprendido 3 veces. Pero siempre, yo recuerdo, tenemos siempre una espada de Damocles encima, que es la gripe aviar, que de hecho está empezando la temporada para nuestro hemisferio Suramérica, con las aves que están retornando del norte. Y bueno, otras enfermedades endémicas que tenemos aquí, que también en sí son amenazas para nosotros. La pregunta no es si va a haber otra pandemia, es cuándo y su origen, ¿no? Probablemente sean las ¿Cuándo y de qué? ¿Cuándo y de qué? Sí. Bueno, sí, seguramente venga otra pandemia. La gripe siempre va a ser una preocupación, la gripe aviar, claro. Incluso la gripe humana. Es un problema latente que genera alerta y vigilancia constante. Vigilancia genómica, que es esa detección y caracterización del virus, de los virus propiamente dicho, porque son sus modificaciones los que van a permitir ese salto de especies. Claro. Pero yo creo que lo que impulsaría más esto es esa penetración del ser humano en todos los espacios, ecosistemas, ambientes. El hombre cada vez, bueno, también por su naturaleza, es conquistar, es crear civilización, es traer seguramente modernidad y tecnología a sitios donde no exista. Y yo creo que esa actividad hay que revisarla, hay que tratar de establecer una mejor interacción con el ecosistema, porque yo creo que el hombre está llegando a sitios muy silvestres, que es donde comienza esa interacción, esa mezcla de virus. De todos modos, Flores es experta en eso, pues. Pero esa interacción entre los seres humanos, los animales silvestres, los animales domésticos, eso hay que vigilarlo y tenemos que replantear cómo se está haciendo. Claro. En la voz de la doctora Valenzuela nos acompaña también la doctora Flor Pujol en el estudio. Dicen además algunos expertos, doctora Pujol, le pregunto, que no solamente van a venir nuevas pandemias, pero que van a ser más frecuentes entre una y otra, que va a haber menos tiempo entre una y otra. ¿Hay manera de predecir algo así? Bueno, no.
Quizás por su cara, creo que no. El incremento de la población, por el incremento de la población y como decimos, los viajes, la globalización, la intervención, no hemos terminado de entender lo que bien nos explicaba Patricia, este concepto de una sola salud. Nuestro planeta tiene que estar bien para que nosotros estemos bien, ¿no? Pero quizás también dar una nota optimista sobre esto. ¿Aprendimos algo de esta pandemia? Yo creo que sí aprendimos, ¿no? Y sobre todo, creo que tenemos 3 plataformas que hemos instalado en muchos países, por lo menos en nuestra región también. Quizás África es la que está menos abastecida de estas 3 plataformas. La primera plataforma es el diagnóstico molecular, que fue una herramienta fundamental para poder controlar brotes de la pandemia. La segunda, como bien lo decía Patricia, la plataforma de la vigilancia genómica. Esa ha permeado en los países. Y la tercera, igual o más importante, la plataforma de las vacunas. Claro. Y quiero hacer la pequeña cuñita de que esta semana se ganaron el premio Nobel justamente los precursores, los que desarrollaron las modificaciones del ARN mensajero para poder ser usado en las vacunas de ARN. Y eso da una gran flexibilidad para el desarrollo de muchas, no de vacunas contra cualquier pandemia, no, pero sí para muchas vacunas. Les pregunto a ambas, en esto de lo que aprendimos durante la pandemia, visto ya en retrospectiva, pasados años, incluso meses, aun cuando la pandemia no ha terminado, pero sus momentos más álgidos, más crudos, ya los hemos superado. ¿Qué hubiésemos podido hacer distintos para responder mejor a la pandemia? Ya con lo que aprendimos. ¿Se hubiese hecho algo distinto? ¿Qué creen? Yo creo que la comunicación es importante. Seguramente no fue es decir, cuando uno saca la cuenta como médico, infectólogo, epidemiólogo, uno dice, seguramente esto no empezó en diciembre de 2019, seguramente esto empezó más atrás, pero no hubo la sospecha porque, bueno, no había la vigilancia. O si la hubo, se mantuvo en recelo. Y la verdad es que yo creo que hay que entender que el trabajo en equipo en el mundo es lo que va a permitir salvar vidas, es lo que va a permitir mejorar las estrategias de salud pública y quizás estar un paso adelante de lo que pueda pasar. Pero si tú retienes información, es muy complejo. Todavía la semana pasada leíamos que insistían algunos gobiernos en conocer un poco más del origen de la pandemia. Y creo que no con el ánimo de señalar con el dedo a China y dónde estuvo y que de dónde saltó y de dónde vino. Es entender el origen, ¿no? Y tratar de controlar que algo así pueda suceder, doctora Pujol. Sí, totalmente, porque eso además da pie a muchas teorías conspirativas que no tienen basamiento. Y esa es una pandemia que sigue circulando, que es la infodemia, y donde esa es otra recomendación para el ciudadano de a pie. Evaluar bien las fuentes de donde obtiene su información, porque a veces nos dejamos llevar por una información que estimula más nuestras emociones y que no tiene basamento científico. Entonces, la importancia de la ciencia es una lección que debemos aprender de esta pandemia. Doctora Valenzuela, ¿qué hábitos deberíamos nosotros instalar en nuestro día a día, independientemente de COVID-19? ¿Qué deberíamos hacer a partir de ahora y siempre, independientemente que haya o no una pandemia, una amenaza? Bueno, si hay algo que hay que mantener es el lavado de manos con agua y jabón o la desinfección de manos con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. Eso es un mantra. Eso, por ejemplo, los infectólogos lo hacíamos antes. Eso no es por COVID. Eso no es por COVID, eso lo hacíamos antes de la pandemia. Es decir, vamos a ver un paciente, tú te lavas las manos, ves al paciente, te vuelves a lavar las manos. Es así, tú llegas de la calle, te lavas las manos. Claro. Y vas a preparar tus alimentos y te tienes que lavar las manos. Y además, el lavado de manos previene y evita tantas infecciones respiratorias, gastrointestinales, es importante. Y yo agregaría algo, 2 cositas rápidamente con respecto a lo que dijo Flor. Seguro. La manera de hacer diagnóstico cambió. Por ejemplo, en dengue. Dengue ahorita hacemos diagnóstico con PCR en tiempo real. Antes lo hacíamos con serología nada más. Y eso habla de la vigilancia genómica y de cómo vas avanzando para mejorar tus estrategias.
Entonces, a ver, es más o menos costoso. no es tan costoso. De hecho, en el Instituto de Medicina Tropical lo estamos haciendo y además lo haces tempranamente, no tienes que esperar 6 días, sino en 3 días, 2 días ya tienes el diagnóstico. Pues vaya. Entonces, y además el serotipo, si es 1, 2, 3 o 4, ¿ok? Y eso es una ventaja, porque eso te permite establecer, bueno, el mosquitero, vamos a ir a la comunidad, vamos a identificar criaderos, vamos a hacer ese tipo de cosas que va a prevenir que haya más casos de dengue. Entonces, usar repelentes, yo por ejemplo soy madre de 2 adolescentes, mis hijos no salen de la casa sin que yo los rocíe con repelente, no directamente en la piel. ¿Qué le dirán a sus amigos? pero ya lo hago desde 2014, 2015, que fue ese gran brote de chikungunya y zika. Mis hijos nunca salen de la casa, bueno, cuando hace frío y tal, que hay menos, pero ahorita, por ejemplo, que hay tanta lluvia, ellos ya lo saben, sí, mamá, está bien. Ellos se paran y yo, y se van para su casa. Entonces, yo creo que eso es un hábito que bien vale la pena tomarlo en consideración. Es sobre la ropa, huele bien, revise si es para toda la familia, porque, ojo, los niños menores de 2 años, el repelente es diferente, con otras características. Pero bueno, el niño, tú que eres papá de... El mosquitero en el corral, el mosquitero en su cama. Eso es importante. Eso debería ser un hábito. Ignacio parece ser alérgico a las picaditas. Una picadita se le convierte en un rosetón como de 5 centímetros de diámetro. Es una cosa horrible. Entonces ese es un hábito que a lo mejor era de las abuelitas que hacían con tul, con tela de tul los mosquiteros. Pero que mira, te va a quitar, te va a proteger de muchas cosas. Doctora Pujol, ahora, decir hoy, mantenga el distanciamiento o póngase el tapabocas, sí. A ver, sería lógico, pero hasta da como pena ya. Sí. Como pena. Pero quizás retomemos el tapaboca. Hay una costumbre muy responsable en los países asiáticos. Claro. Y esa la podemos adoptar, que es bien sencilla. Si yo tengo síntomas gripales, sea lo que sea, es contagioso muy probablemente. Entonces, uso yo la mascarilla para prevenir de diseminar lo que tengo. Esa sería otra costumbre que sería bueno que se arraigara en nuestra sociedad. Estas mascarillas, las que se recomendaron durante toda la pandemia, KN95. N95 o la KN95. Esa protege bidireccionalmente, me protege a mí de percibirlo o de transmitirlo, ¿sí? Sí, claro, por eso le recomendamos. De hecho, yo agregaría lo que dice Flor. El personal de salud debe usar mascarilla, porque ahí en el centro de salud es donde están las personas más vulnerables, porque van a una consulta, tienen un sistema inmunológico que seguramente está debilitado por alguna patología como diabetes mellitus, hipertensión arterial. Entonces, es más cuidar a esa persona, así como te pones la bata, así como te lavas las manos, usar la mascarilla para atender al paciente. Yo insisto en hacerlo, lo hago. De hecho, yo no puedo ver a un paciente así y soy, como tú dices, me da pena, pero yo entro a mi clínica y al Instituto de Medicina Tropical con mi mascarilla. Sí. En estos días estaba, no me acuerdo en qué sitio de comida, me llamó la atención, lo vi muy bien, pero llama la atención porque ya no es habitual ver las mascarillas. Entonces, cuando las ves, tú dices, mira, caramba, y era efectivamente un restaurante. Debería comenzar a ceder este clima, digamos, el del calor, en algún momento debería empezar a ceder, debería empezar a bajar la temperatura en algún momento. Y con él ya la llegada de gripes, ¿no? Influenza. Sí, influenza. ¿Qué otra preocupación más allá de COVID e influenza puede haber en el país hoy? Bueno, siempre están dengue, malaria, tuberculosis. Y hepatitis A. Sí. Claro, con las aguas. Las aguas, las lluvias, el desbordamiento de quebradas, las inundaciones, eso contribuye a hepatitis A, contribuye a dengue, a Zika, a chikungunya. Hay un alerta epidemiológico en Sudamérica desde noviembre de 2022 sobre dengue y chikungunya y tenemos que estar atentos. Se está diagnosticando dengue en nuestro país. No con los números que, por ejemplo, en Perú, que en Brasil, en Paraguay, chikungunya fue un problema importante empezando el año, pero tenemos que estar atentos en ese sentido. Si tuvieran a disposición todos los canales de televisión, todas las radios de este país, todos los diarios impresos que quedan, que no son tantos, la verdad, incluso las redes sociales, ¿en qué enfocarían una campaña? ¿En llamar la atención sobre qué puntos?
Bueno, creo que, como acaba de decir Patricia, reducir los criaderos, las normas de prevención, como bien la mencionó ella, el uso de repelentes y quizás la campaña de la mascarilla como gesto responsable. Y yo agrego la vacunación. La vacunación. Como Flor. Por encima de todo. Empezar por ahí. Por encima de todo, la vacunación. La vacunación hay que ponerse al día. Venezuela y el mundo está en deuda con la vacunación de nuestros niños, adolescentes y adultos. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que empezar a hacer desde ya. No solamente vacunación contra COVID-19. Estamos hablando de poliovirus, poliomielitis. Es una amenaza sanitaria en Sudamérica, en especial en Venezuela, porque la cobertura de vacunación contra polio es baja y no está por debajo de 80%, y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 90-95%. Claro. Y así, cuando uno revisa el resto de las vacunas, estamos en deuda. Creo que lo conversamos ya, doctora Valenzuela, en alguna ocasión anterior, pero uno escucha dos tipos de recomendaciones sobre los refuerzos contra COVID-19. He escuchado a algunos médicos decir que cada 6 meses, he escuchado a algunos médicos decir que por lo menos una vez al año, pero además apuntando y esperando que sean contra, por ejemplo, las más recientes variantes, Omicron, por ejemplo, y posteriores. ¿Cuál sería su recomendación? La recomendación es Venezuela en particular no ha tenido la oportunidad de acceder a plataformas ARN mensajero y en la actualidad se reformuló para el otoño 2023 y ahora es monovalente con XBB de Omicron, ¿cierto, Flor? Sí. Entonces, lo dije bien. Muy bien. Entonces, esa sería una grandiosa oportunidad para los venezolanos tener ese acceso, porque incluso la recomendación es una vacuna, y si pudiese ser esa vacuna, sería excelente. La doctora Pujol como la notario de la lotería. Lo certifico. Doctora Pujol, ya para ir cerrando, pero ¿alguna línea de investigación que esté llevando adelante ahora el IBIC que le llame la atención, que quiera compartir, que le parezca interesante? Bueno, se ha ampliado la vigilancia genómica y la idea es que permee a más laboratorios, a más equipos, porque pienso que estábamos muy limitados y seguimos limitados en términos de vigilancia genómica, y realmente se aplica a cualquier patógeno. Hay que buscar resistencia antimicrobiana en las bacterias, hay que buscar en malaria también, hay resistencia a los antimaláricos, es decir, para cualquier patógeno, en tuberculosis hay cepas multiresistentes. Así que la vigilancia genómica es algo que debe permear en todos los equipos de investigación asociados a salud pública. Bueno, agradecido con ambas. Gracias. Nos han acompañado la doctora Flor Pujol, viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, individuo número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. La doctora Patricia Valenzuela es infectólogo internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Me disculpo por 2 razones. Una, por el frío. Esto está helado, ¿no? ¿Cierto? Sí, y además vinieron ustedes tan ligeritas que me da mucha pena. No, pero y 2, imperdonable no haberle tenido una torta, doctora, porque nos enteramos hoy. Aquí debe haber una torta para este cumpleaños. Imperdonable si no lo digo. Feliz cumpleaños para mañana. Es verdad, feliz cumpleaños. 1.000.000. Bueno, nada, gracias por habernos acompañado. Son las 7:30 de la mañana. Doctora Pujol, mire, que no sea